Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar de los Smart Contracts de Cardano y qué recomiendo hacer ante semejante noticia en cuanto a zonas de compra, zonas de venta, etcétera, etcétera. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, antes de empezar con el vídeo de Cardano, os quiero informar que mañana voy a subir un vídeo increíble de Bitcoin. Analizaremos unas métricas espectaculares, ya lo veréis. Analizaremos la situación actual del ciclo, o sea, catalogaremos en qué punto estamos. Y además voy a comentar dos precios aproximados en los que creo que Bitcoin va a llegar a finales de este ciclo alcista. Así que te recomiendo que si no estás suscrito te suscribas porque lo voy a subir mañana, igual no te enteras. Y si estás suscrito pues estés al loro porque va a salir en menos de 24 horas. Así que nada. En este vídeo lo que haremos será comentar por encima lo que son los Smart Contracts. Entiendo que a día de hoy todo el mundo lo sabe, por lo tanto voy a decir 4 tonterías. Van a salir en nada, en 2 semanas aproximadamente, y no había hecho ningún vídeo sobre los Smart Contracts y lo voy a hacer ahora, ¿vale? Bueno, a posteriori pues comentaré lo que he dicho, qué puede pasar con Cardano, etcétera, etcétera. Entonces los Smart Contracts son contratos inteligentes que se ejecutan a sí mismos, ¿vale? Están programados por la blockchain y se activan cuando se cumplen unas pues circunstancias, podríamos llamar, determinadas, ¿vale? Por ejemplo, donde ahora mismo se necesita un notario, un abogado, pues los smart contracts pueden ser la base de lo que pase mañana. Por ejemplo, tú puedes ejecutar, o sea, tú puedes hacer que se ejecute un smart contract, por ejemplo, si me deja mi mujer, me quedo con la casa, ¿vale? Y si no me deja mi mujer, no se ejecuta ese smart contract, ¿vale? Entonces, donde hoy en día hay tanto jaleo y demás, por tema de notario, tema de abogados, pues el día de mañana, estamos hablando de futuro, lógicamente, todo lo que engloba las criptomonedas es futuro, pues puede no necesitarse un abogado o un notario, sino que se ejecuta automáticamente un smart contract, ¿vale? El cual tiene que ser público, tiene que estar registrado en la blockchain, en fin, tiene que cumplir una serie de características concretas. Entonces, Ethereum 2.0, por ejemplo, quiere incluir smart contracts en la actualización. Pero vamos a hablar de los de Cardano. Los de Cardano salieron informaron el día 13 de agosto, informaron de que iban a salir. Ahora analizaremos qué pasó en ese momento. Pero van a salir el 12 de septiembre, ¿vale? Entonces, me voy a poner por aquí, ¿me veis bien? Sí, perfecto. Vale, entonces, vamos a ir ya directamente al gráfico. Ya hemos comentado muy por encima lo que son los smart contracts. A ver, no hay mucho más, o sea, al final es eso, ¿vale? Puedes buscar más tecnicismos, más utilidades, pero vaya, al final para entender lo que es, con lo que os he comentado, es más que suficiente. Entonces, el 13 de agosto, como os he comentado, esta vela de aquí exactamente, la voy a marcar para que la veáis bien, y la voy a hacer más gruesa, fue cuando Cardano anunció que iban a sacar smart contracts. A ver, un momento, la voy a poner continua. Vale, perfecto. Y no la voy a poner en verde, perdonad. Vale, aquí. Fue este punto de aquí, ¿vale? Desde que se anunció la subida de ese día, ya empezó mucho antes de que se anunciara oficialmente. Pero desde que se sabía que se podía anunciar, ha subido Cardano, ha llegado a subir un 61% y está actualmente en un 55%, ¿vale? Cosas que os quiero comentar sobre esto. Normalmente, para sacar beneficio de las noticias, esta subida de Cardano, a ver, previamente, fijaos lo que ya había subido, o sea, previamente, antes de ese punto donde se anuncia, o sea, antes del día 13, Cardano ya había subido un 80%, por lo tanto el movimiento más grande de Cardano lo había hecho previo a todo esto, ¿no? Pero cuando hay rumores y demás, lo ideal o lo que se dice es compra el rumor, vende la noticia. ¿Por qué? Pues porque si tú entras una vez ya es oficial la noticia, sueles ir ya atrasado, sueles ir ya a contracorriente. Entonces, ahora pasaremos a comentar lo que creo que puede pasar, lo que creo que se puede hacer. Pero yo, por ejemplo, en el vídeo de no hace demasiado de Cardano, os comenté, estamos en una zona muy sobrecomprados, ya se ha agotado o fundido un poco el tema de los smart contracts, estamos acabando también la vela de final de mes, es posible que este mes no lo acabemos en máximos y se dé paso a una pequeña corrección, ¿vale? Estamos en ese proceso, pero igualmente
sigue con muchísima más fuerza de lo normal, que otras criptomonedas, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado desde el análisis de la otra vez? Cardano se ha sentado encima del máximo anterior. Tenemos un máximo histórico que lo podemos marcar desde este punto, desde la vela, o sea, desde la sombra, el cual da 2,45, sería el nivel, o quien lo marque solo desde el cuerpo, te da un nivel de 2,32 o 33, ¿vale? Yo personalmente prefiero en este punto marcarlo así porque además también coincide con esta pequeña desaceleración, con este toque aquí. Por lo tanto, podríamos decir que Cardano se ha asentado bastante bien por encima del máximo anterior. Romper este máximo anterior, ya entramos en detalles técnicos, puede significar perfectamente ver un Cardano, pues, por ejemplo, buscando niveles técnicos en cuanto a gráfico diario, por ejemplo, justo por encima, a ver, lo voy a dibujar con el gráfico, con la línea, por encima de este nivel de aquí, del máximo anterior, más o menos la zona de 2,20, podría ser un posible nivel. Más niveles técnicos, si dibujamos una diagonal, nos podría dar más o menos la misma zona. Al final, este punto de aquí, alrededor de los 2,17, 2,20, sería la zona clave a tener en cuenta, básicamente porque se junta tanto el último máximo marcado en gráfico diario como el gran máximo anterior a romper, ¿vale? Entonces ahí se junta un nivel, un doble nivel que puede ser muy interesante y que de romperlo, pues claro, ya nos vamos a caídas más importantes. Entonces, lo que quiero hablar, vosotros cuando analizáis o sea, cuando se habla de una noticia, como puede ser lo de los smart contracts, tenéis que tener en cuenta que el gráfico, o sea, lo que veis aquí en el gráfico, ya lo descuenta todo. Es decir, el gráfico ya ha descontado lo de los smart contracts. Ahora lo que viene a posteriori es extra. Pero cuando sale la noticia, que es a partir de aquí, el gráfico ya lo descuenta todo. Posteriormente, no es que solo subiera Cardano, es que subían todas las criptomonedas. Lo que pasa es que, claro, menos un día, que creo que Cardano estaba subiendo un 4% y el mercado estaba más o menos en rojo, todo ha sido muy similar, ¿no? Entonces, todo lo que veáis en el gráfico ya está descontado de las noticias, de las posibilidades, de los rumores, de todo, ¿vale? Todo ya está descontado. Entonces, si vosotros ahora compráis por lo de los smart contracts, vais a contracorriente, porque hace ya 15 días que está descontado, más o menos, ¿vale? Entonces, el tema de los smart contracts saldrá exactamente en este punto de aquí. No, me he equivocado de tipo de línea. Exactamente en este punto de aquí se hará oficial la salida de los smart contracts, no en cuanto a oficial que se va a hacer, sino en cuanto que se va a iniciar. A partir de ahí, a partir de este punto de aquí, ya entra en juego otro tipo de noticias, podríamos decir, ¿vale? Porque lo de los smart contracts ya está descontado y ahora ya veremos si sale mejor o sale peor, lo que hará que el precio suba o el precio baje, ¿de acuerdo? No tiene demasiado sentido, en mi opinión, decir, no, cuando llegue lo de los smart contracts o cuando llegue el día de los smart contracts yo lo vendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? O sea, porque crees que va a caer, pero si cae no es porque salgan los smart contracts, sino porque haya algo que va mal o que no va tan bien como se prevenía, ¿vale? Porque haya una sorpresa positiva o negativa. Tú no te puedes anticipar a eso porque va a ser una sorpresa, ¿ya? Entonces, por el hecho de que sea una sorpresa, tú no puedes prever que va a pasar algo, porque es sorpresa, ¿entiendes? Entonces, el tema está un poco allí. Yo personalmente, quien no tenga Cardano, o sea, quien no haya comprado nunca Cardano, siempre es buen momento para empezar a comprar una criptomoneda. Siempre es buen momento. ¿Por qué? O cualquier activo. Porque tú compras, lógicamente con cabeza, pero compras y luego empiezas a hacer gestión monetaria, a mejorar el precio promedio. Si tienes 100 euros, no vas a comprar los 100 euros aquí, pues comprarás una pequeña parte. Que cae, comprarás más. Que sube, esperarás. No sé, eso ya entra con la gestión de cada uno. Pero siempre es buen momento para empezar a comprar. En cuanto a quien diga, yo es que me quiero quitar de encima mi posición, o yo es que no sé qué hacer, si esperarme a que lleguen los Smart, si vender ya, si esperar a que caiga. Lo veo una chorrada en el sentido de que lo de los Smart ya ha pasado, o sea, solo tiene que salir de manera que se inicie todo, pero la noticia ya está descontada, o sea, este crecimiento es más que nada por el tema de los Smart. Entonces, a partir de aquí, ya volvemos a un movimiento del ciclo normal de Cardano. Se ha acelerado más de la cuenta por la noticia, pero ahora ya
volverá a comportarse de manera más similar a las demás criptomonedas. Lógicamente, Cardano sabemos que se comporta de media mejor que todas las criptomonedas, algunas peor, otras mucho mejor, pero de media mejor que todas. Por lo tanto, yo creo que seguirá mejorando. Pero tenemos que tener en cuenta, antes de tomar una decisión de compra o de venta, el punto en el ciclo en el que estamos. O sea, aún nos queda recorrido, aún queda ciclo alcista, Bitcoin no ha ni roto los máximos recientes, cosa que algunas criptomonedas como Cardano ya han hecho. Por lo tanto, aún tenemos proyección, no es que estemos ahí agotando ya las últimas, que llevemos ya, imaginaos que estamos a febrero, marzo, abril del año que viene, que ya puede empezar a ser el final del ciclo alcista. No, acabamos de romper, nos hemos acelerado por una noticia, ¿por qué vamos a tener que caer? O sea, podemos caer, lógicamente, pero si se cae de manera agresiva por algún tema, es por una noticia que sorprende, ¿de acuerdo? Y no te puedes anticipar a una noticia que sorprende. Por lo tanto, yo personalmente no te puedo recomendar porque no soy asesor financiero, pero yo no pienso vender nada de Cardano. O sea, no me interesa vender ahora. Además, que si tenemos esa noción a ultra largo plazo, cualquier momento es bueno. Hoy es bueno, ayer era bueno, y si sube un 50% más, seguirá siendo bueno, porque buscamos una proyección muy larga. Solo tienes que tener en cuenta el momento del ciclo en el que estás comprando y entender que si compras a 4.60 yo qué sé, y estamos a febrero del 2022, lo más probable es que te comas un mercado bajista, o que te quede menos para el mercado bajista que para seguir subiendo. ¿Entiendes? Mientras tú tengas eso presente, veo un poco chorrada el tema de utilizar los smart contracts para decidir, ahora vendo, ahora compro, ahora no sé qué. Ya ha pasado la noticia. Está muy bien que de manera individual cada uno decida, oye, yo ya he cogido mucho beneficio, vendo Cardano. Vale, perfecto. Eso es decisión propia de cada uno, pero no a raíz de por qué va a pasar algo con los smart contracts ni nada de esto. Es mi opinión, vaya, además, lo que se puede ir haciendo es, pues, ventas parciales, por ejemplo, no lo sé, de la posición de cada uno, eso es muy personal. Ya teniendo en cuenta, vale, me ha subido de repente un 180% extra Cardano, 184, mi posición de Cardano, pues oye, retiro un 10% de mi posición. Y me quedo con el 90%, y cuando lleguemos, por ejemplo, a noviembre de este año, pues vendo otro 20, otro 30%, no lo sé. Y poco a poco vendiendo escalonadamente hasta buscar una zona óptima en la que cada uno considere que el precio puede empezar un ciclo bajista, ¿vale? Pues nada, quería comentaros esto un poco, el tema de Cardano. Me habéis preguntado mucho, no había tocado nada de los smart contracts, ya veis que no tiene nada de especial, es básicamente eso. En principio, lo que va a venir a partir de ahora tiene que ser bueno, pero el mensaje que quería transmitir es que no tiene sentido ahora tomar una decisión porque todo está descontado y lo que puede hacer caer o subir al precio será sorpresa. Y no te puedes anticipar una sorpresa, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!